En este tutorial os voy a enseñar a crear notas con nuestro software bíblico Logos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta son dos sencillos pasos previos antes de crear nuestras notas. El primer paso es recordar que toda nota debe guardarse en una carpeta o bloc de notas que previamente hemos debido crear. Os voy a poner algunos ejemplos de blocs de notas que podemos crear con nuestro software. Podemos crear una carpeta de notas para guardar nuestras reflexiones, otra para crear notas aclaratorias que nos permitan entender mejor una frase o una palabra, notas en relación a conceptos culturales que tienen que ver con aspectos bíblicos que en nuestra cultura de hoy en día no entenderíamos bien y que queremos aclarar creando una nota, notas que incluyan versículos bíblicos con pasajes que queremos comparar con el que estamos estudiando, ya sea una referencia cruzada o un pasaje paralelo. Y también podemos crear blocs de notas sobre estudios bíblicos de libros en concreto de la Biblia, como por ejemplo de Filipenses. Por lo tanto, el primer paso antes de crear una nota es crear un bloc de notas donde vamos a guardar esas notas. El segundo paso que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a poder guardar una nota si previamente no hemos abierto la carpeta de notas donde queremos guardarla. Solo hay una excepción a esta norma, y es que Logos recuerda la última carpeta de notas que hemos abierto, y esa es la que nos va a mostrar el menú contextual. Vamos a ver ahora los tipos de notas que podemos crear con nuestro software. El primer tipo de notas son aquellas que están vinculadas a una frase o a una palabra. Por ejemplo, podemos escribir una nota que nos ayude a aclarar el significado de una palabra o de una expresión. Tenemos que tener en cuenta que estas notas solo van a aparecer en el libro en el que hemos realizado la nota. Un segundo tipo de notas son aquellas que están ancladas a una referencia bíblica, a un versículo o a un pasaje. Puede servir para uno o más versículos y estas sí que van a aparecer en todas las Biblias, porque las hemos vinculado no a una palabra, sino a un pasaje, a una referencia bíblica. Por lo tanto, aunque trabajemos con una versión de la Biblia, la nota aparecerá en cualquier otra Biblia que tengamos en nuestro software. Y el tercer tipo de nota es la nota independiente, aquella que no está vinculada ni a una frase ni a un versículo. Por ejemplo, aquellas que están sencillamente dentro de un bloc o carpeta de notas. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico en nuestro software bíblico de cómo crear estas notas. Abrimos una Biblia, por ejemplo en Mateo 2, y estamos leyendo el pasaje que corresponde a la visita de los magos. Y nosotros queremos hacer varios tipos de notas. Vamos a crear, en primer lugar, la carpeta de notas. Venimos al menú Documentos, donde se nos muestra en la parte izquierda qué tipo de documentos podemos crear y en la parte derecha los que ya tenemos creados. Como veis, yo tengo 36 carpetas de notas. Pero ahora lo que nos interesa es crear una nueva. Por lo tanto, elijo esta opción, Notas. Se me abre una carpeta que todavía no tiene título. Bueno, pues vamos a darle título, por ejemplo, Mateo. Y aquí es donde voy a incluir todas las notas que yo realice sobre mi estudio de Mateo. Vamos a crear una primera nota, la nota independiente. Hago clic aquí en agregar una nota y me aparece la posibilidad de crear un título para esa nota, por ejemplo, autor. Y yo aquí en el contenido escribiré Mateo era, y aquí podría tener un pequeño resumen de quién era Mateo. Además puedo elegir, yo para las notas independientes suelo elegir el círculo morado para saber que esa nota no está vinculada a nada. Puedo crear otra nota, por ejemplo, para el contexto histórico. Y así tener una nota sobre el momento histórico en el que se escribió el libro. El libro de Mateo se escribió aproximadamente en el año, etc. Como también es una nota independiente, de nuevo elijo el círculo morado. Bien, ya tenemos aquí dos ejemplos de notas que no están vinculadas ni a palabras, ni a frases, ni a versículos. Sencillamente son notas independientes que se han creado en mi carpeta de Mateo. Ahora bien,
yo estoy leyendo que vinieron del Oriente unos magos y yo quiero aclarar qué clase de magos eran los que vinieron a adorar a Jesús. Pues bien, como esto es una aclaración de palabra, voy a abrir mi documentos de notas llamado aclaraciones de palabra, porque si no lo tengo abierto no voy a poder guardar ninguna palabra aquí dentro. Volviendo al texto donde yo quiero escribir mi nota aclaratoria, lo que hago es hacer clic derecho sobre la palabra magos y luego me abre lo que llamamos menú contextual. El menú contextual tiene dos partes, dos columnas. La columna de la derecha me dice qué quieres seleccionar y la columna de la izquierda me dice qué quieres hacer con esto que has seleccionado. De esta primera columna de la derecha yo puedo seleccionar esta primera opción que me dice ¿qué quieres hacer? ¿Seleccionar la palabra magos? ¿Quieres seleccionar toda la frase? ¿O quieres seleccionar la referencia bíblica? Como yo quiero crear una nota que me aclare la palabra magos, de aquí voy a hacer clic en esta primera opción. Y a continuación me voy a la columna de la izquierda, donde el menú me está preguntando ¿qué quieres hacer con eso que has seleccionado? Pues me voy a esta última opción que dice agregar una nota a aclaración de palabra. Esto no me saldría si no fuera porque la tengo abierta aquí en el panel de la izquierda. Por lo tanto, hago clic aquí, agregar una nota a aclaración de palabra y se me abre esta pequeña ventana donde poder escribir lo que significa mago. Se trataba de unos astrónomos y podríamos continuar. De hecho, incluso podríamos abrir un diccionario para buscar lo que dice un diccionario sobre la palabra magos. Por ejemplo, término empleado por Heródoto, que nos habla pues esto de que eran astrólogos religiosos no judíos, que venían del Oriente, etc. Si yo selecciono esto, puedo hacer clic derecho, le damos a copiar y me vengo aquí a mi nota de magos y en lugar de escribir lo que a mí me apetezca, lo que hago es pegar este texto que he obtenido de un diccionario. Si os dais cuenta, Logos no solamente me incluye la definición de magos, sino que también me hace referencia al diccionario de donde yo he extraído esa información. Además, puedo elegir el tipo de nota que yo quiero que aparezca al lado de la palabra. Yo voy a elegir la opción del interrogante en color verde clarito. De esta forma, cuando yo voy a mi texto, al lado de la palabra magos me aparece un icono con esa nota y al acercar el cursor del ratón se abrirá una ventana donde aparece ese texto de la nota que hemos escrito o que hemos copiado sobre magos. ¿Veis? Este es un ejemplo de nota vinculada a palabra. Si veis, aquí la palabra magos ha quedado subrayada en verde. Esto lo podemos elegir en este menú. Podemos elegir resaltar con el color de nota, que si yo he elegido el verde se me señala en verde, o podría elegir, por ejemplo, que no tuviera ningún tipo de resaltado, en cuyo caso me desaparece ese resaltado verde, o podría elegir que aparezca, por ejemplo, con la superficie en rojo. Si veis, aquí tenemos una vista previa de cómo está quedando. Bueno, pues me gusta así, con la nota en interrogante y el texto en rojo, de forma que yo ya he creado una nota vinculada a palabra. Ahora vamos a crear una nota vinculada a una referencia bíblica, al versículo. Por ejemplo, cuando dicen los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué sabían los magos que había una estrella relacionada con el nacimiento de un rey de los judíos? Bueno, pues eso está en Números y en Isaías. Por lo tanto, yo quiero escribir una nota que esté vinculada a este versículo 2 de Mateo. Para ello, hacemos lo siguiente. Primer paso, abrir la carpeta de notas donde yo voy a querer guardar la nota que voy a escribir. Me voy al menú Documentos y de todos mis blocs de notas voy a elegir el que tiene que ver con referencias cruzadas y pasajes paralelos, porque aquí yo guardo todos los versículos con los que me apetece comparar
un versículo que yo estoy estudiando. Bien, regreso aquí a Mateo, hago clic derecho en cualquier parte de este versículo 2 y se me abre de nuevo el menú contextual. De nuevo tengo estas tres opciones. Yo puedo elegir la palabra está, que es donde ha ido a caer el clic derecho. Puedo elegir esta segunda opción, que tiene que ver con toda la frase, o, en este caso, que es la opción que me interesa, elegir la tercera de las opciones, la que tiene que ver con la referencia bíblica, porque yo voy a anclar mi nota a la referencia, al pasaje. Una vez que ya he seleccionado esta tercera opción, me vengo aquí a la columna de la izquierda y digo agregar una nota a referencias cruzadas. Hago clic y entonces aquí en Mateo 2.2 voy a escribir esos otros dos pasajes a los que hace referencia los magos cuando están hablando, que es Números 24:17 e Isaías 63. Si os dais cuenta, los números han pasado de estar en negro a estar en azul en el momento en que hacemos clic en la tecla espaciadora, porque se han convertido en enlaces interactivos. De forma que cuando yo acerco el ratón a cualquiera de estas dos referencias bíblicas, me aparece el texto bíblico al que están haciendo referencia. De nuevo, aquí tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de indicador quiero que me aparezca. En este caso voy a dejar el que parece un POSIT de color amarillo. Si os dais cuenta, aquí en nuestra Biblia, al lado del versículo 2, ha aparecido un pequeño POSIT que cuando me acerco con el ratón me habla de esos dos versículos con los que apetece comparar y leer para tener más información sobre este versículo que estamos leyendo. Aunque yo esté trabajando sobre la Biblia Reina Valera, si abro cualquier otra Biblia, por ejemplo la Biblia de las Américas, veremos que en Mateo 2.2 tengo también esta nota. Es decir, que hemos trabajado sobre una versión bíblica, pero al vincular la nota a la referencia, realmente esta nota aparecerá en cualquier otra Biblia. Esto no ocurre con la nota que hemos escrito para magos, porque si otra versión bíblica no ha utilizado la palabra magos y ha utilizado la palabra astrónomos, pues mi nota no me aparecerá. ¿De acuerdo? Pues estos son los tres tipos de notas que podemos crear: las notas vinculadas a palabra, a versículo y las notas independientes que están dentro de un bloc de notas. Espero que os haya resultado interesante y ahora lo podáis poner en práctica. Un saludo.